Buenas a todos. Este video estará dedicado al steampunk, a darles una definición del mismo, a contarles un poquito sobre la época victoriana, a decirles cuándo surgió el género y mencionarles sus características más generales. Espero que les guste. La definición más aceptada de steampunk es la de ser un género que nació dentro de la rama de la ciencia ficción. Se concibe como un retrofuturismo, es decir, un futuro que diverge del nuestro a partir de un punto en común del pasado. En este futuro ficticio, la tecnología gira en torno a las máquinas de vapor y la combustión del carbón. El steampunk se nutre de la estética del Reino Unido del siglo XIX, lo que sería la época victoriana. Este arte, combinado con una reformulación de las tecnologías actuales, es conocido por el nombre de neovictorianismo. En cuanto a la etimología, steam significa vapor y punk es esa palabra que define a un movimiento de un modo que explicaré un poco más adelante. Para entender mejor cómo funciona el steampunk, es necesario hablar brevemente del contexto político de la época victoriana. Estrictamente, la época victoriana es el periodo que abarca de 1837 a 1901, el tiempo de la reina Victoria, aunque hoy incluso esta época puede referir a todo el siglo XIX de Gran Bretaña. Primero, comenzaré evocando a la Revolución Francesa, la cual inició a finales del llamado Siglo de las Luces, allá por 1789, y fue el punto álgido de la Ilustración. Esta revolución implicó un cambio en las ideas, en la filosofía y en la forma de ver la vida. Gran parte de Europa occidental fijó toda su fe en la idea del progreso y en el conocimiento humano. Razón, igualdad y libertad eran los tres principios que sostenían todo. Segundo, en consonancia con la Revolución Francesa, comenzó el proceso de la revolución industrial en el Reino de Gran Bretaña. Inició pasada la segunda mitad del siglo XVIII y su proceso se dio por varias décadas, extendiéndose luego por Europa occidental y posteriormente por Estados Unidos. La revolución industrial, simplificándolo, fue una transición que acabaría con siglos de trabajo manual y uso de la tracción animal para dar permiso al uso de maquinaria a vapor o a carbón para la fabricación industrial. Tercero, a mediados del siglo aparecerían las teorías de Darwin y se darían los primeros vestigios de lo que sería bautizado como darwinismo social. Esto significaba que Europa, que siempre se vio a sí misma como el centro del mundo, ahora se vería a sí misma en la cúspide de la evolución humana, y todos los que no eran como ellos eran inferiores. Estos tres factores, además de muchos otros, cambiaron totalmente la manera en cómo las personas veían y encaraban la vida. Imagínense que en medio siglo pasaron de una decadente y estancada sociedad a presenciar un descomunal crecimiento demográfico, un gran éxodo hacia las ciudades en busca del trabajo en las fábricas y un exponencial crecimiento económico. Las personas vieron nacer grandes ciudades con tecnologías que aparentaban venir de algún futuro lejano. Este cambio afinó la imaginación de unos tantos que supieron ver en esas tecnologías y en toda esa fe en el progreso posibilidades infinitas, es decir, supieron imaginarse el futuro e inventar ficciones. Aparece así en 1818 Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, que es la obra que dio origen a la ciencia ficción tal y como la conocemos hoy en día. Posterior a esta obra nacerían los escritores Julio Verne y George Wells, quienes escribieron un sinfín de obras y sentaron las bases para el surgimiento del steampunk como género. Saltamos a 1987, que es el año en el que Kevin Wayne Jeter usa el término steampunk por primera vez. Lo utiliza para designar a sus propias obras y otras más que comenzaron a publicarse desde 1960. El término agrupó a un gran número de obras con características semejantes. El nacimiento del steampunk estará marcado por los hechos más impactantes de mediados del siglo XX. Después de dos guerras mundiales, donde todo quedó en ruinas, Europa sentía que no había un futuro estable. Incluso los habitantes de los países vencedores cuestionaban a sus sistemas políticos. No suficiente con esas dos guerras, llegaría la tan criticada Guerra de Vietnam, cuyos resultados pondrían en jaque al colonialismo. Si el siglo XIX fue un siglo de progreso, donde había fe en la humanidad, donde muchos hombres fueron capaces de ver un futuro brillante y proyectar ideas en él, el siglo XX es bastante opuesto. Todo estaba mal y no había un claro futuro. Tal vez por estas razones, los autores de las primeras obras de steampunk decidieron mirar al pasado, tomar los ideales del siglo XIX y rescatar
describir la historia de nuestro universo decepcionante. Por un lado está nuestra realidad tal y como la vivimos hoy y con todo lo que conocemos, y por otro lado está la nueva dimensión que nunca abandonó ese marcado estilo victoriano. En este mundo nuevo, las máquinas han alcanzado una evolución enorme, semejante a los avances del nuestro, pero con los métodos del vapor y el carbón, y donde aún se cree en el progreso y hay fe en la humanidad, un futuro especulativo que imita la visión que tenían los hombres del siglo XIX. Esperando haber dejado en claro la parte histórica, paso a hablar de las características generales que tiene el steampunk. Primero, hablemos del arte, neo-victorianismo. Basta con buscar steampunk en Google e ir a las imágenes para hacernos a la idea con todos esos tonos marrones, grises, negros, con tanto engranaje, relojes, anteojos redondos, sombreros, accesorios peculiares, pistolas graciosas y tecnologías actuales rediseñadas para que tengan la pinta del género. Segundo, el steampunk nació como una ciencia ficción, un retrofuturismo. Actualmente muchos autores han tomado la esencia del género y lo han replanteado como una ficción no futurista, es decir, una historia con estética steampunk pero que no plantea un futuro especulativo. Ejemplo de esto podrían ser las películas de Sherlock Holmes dirigidas por Guy Ritchie e incluso Full Metal Alchemist de Hiromu Arakawa. Tercero, las tecnologías envueltas en vapor y humo, y añadido la niebla londinense. En el steampunk todo debe verse detrás de o dentro de una gran nube originada por las máquinas. Si bien es un requisito igual de importante que el arte neo-victoriano, a este punto le podríamos hacer una pregunta del tipo: ¿alcanza con que se presenten tecnologías a vapor o estas deben crear un entorno de dependencia directa con los hechos? Está en cada uno responder como más crean correcto. Y cuarto, e invoco aquello que dije al principio del video, con respecto a la palabra punk. Se supone que el steampunk recibe tal nombre porque es un cuestionamiento a las bases sociales de la época en la que la obra es escrita. Es un ataque a la cultura dominante, aunque creo que es el factor que actualmente menos se cumple. Lo curioso es que muchas de las obras catalogadas como steampunk solo cumplen con alguna de estas 4 características. Para terminar con el video, les dejo algunas recomendaciones, de las cuales seguro varias ya conocen. De manga y anime, Full Metal Alchemist debe aparecer primero en la lista, tanto el manga como sus 2 series animadas y su live action que puede encontrarse en Netflix, dirigido por Fumihiko Sori. Y segundo, Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama, que próximamente estrenará su 3ª temporada. Y mencionaré a Steam Boy de Katsuhiro Otomo. Saliendo del anime, las 2 películas de Sherlock Holmes, esas que están protagonizadas por Iron Man y el nuevo Dumbledore. Y en contrapartida, si son más fanáticos del Sherlock Holmes protagonizada por Stephen Strange, mírense el capítulo especial de la serie, ambientado en el siglo XIX, La novia abominable. Más películas, una de producción coreana y protagonizada por el Capi, Snowpiercer. Es una película un tanto surrealista, basada en una novela gráfica y dirigida por Bong Joon-ho. Y hablando de surrealismo, me han dicho que Sucker Punch es steampunk también. Aún no la vi, así que díganme ustedes qué tal es. Es infaltable en esta lista La Liga de los Hombres Extraordinarios, pero no la película. No miren la película, léanse el cómic, el original, ese que está escrito por Alan Moore, y sigan la lectura con las obras de Julio Verne, como ser 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días, entre otras, y La máquina del tiempo de Herbert George Wells. Y en cuanto a videojuegos, me recomendaron Assassin's Creed Syndicate. Lo probaré en estos días. Espero que el video les haya servido para aclarar un poco las ideas sobre el steampunk. Déjenme en los comentarios sus opiniones. Gracias por ver el video y hasta otra.